Hay muchas pruebas que definitivamente son importantes, ¿no? Pero acá vamos a buscar más la rutina, ¿no? Porque hay innumerables pruebas que se han acercado ahora para poder hacer este diagnóstico de problemas renales. ¿Cuál es lo importante de todo esto, no? Que esto es algo que reiterativamente se le está mencionando, ¿no? Y una de las cosas, las preguntas que le hacía ahí al grupo, le decía, pues, ¿no? Eh, acerca del color, ¿no es cierto? El color de la orina. Hay una importancia, sí hay importancia porque si ustedes ven ahí que una cosa sea un color claro, transparente, otra cosa que sea un color más citrino, que ya no se está hablando acerca de una concentración, pero acá, no, acá más allá del color es con respecto a al color también de algunas patologías, ¿no? Si es hematúrico, por ejemplo, o rojo, estamos hablando que hay sangre, o si también tiene un color azul verdoso, que estamos hablando de otra patología de tipo infecciosa. Generalmente en pacientes en la UCI, generalmente pacientes sondeados. Pues eso ayuda mucho a poder tener toda la disquisición de lo que significa el estudio de un examen de laboratorio, en este caso de orina. El aspecto es alguna de las cosas que sí es puntual. Tenemos un aspecto claro, definitivamente estamos hablando que hay escasas células, pero cuando este aspecto logra ser turbio, inmediatamente estamos pensando que hay células de todo tipo, hay gérmenes, hay proteínas. Puede haber cristales, puede haber cilindros, puede haber alguna otra componente, ¿no? Levaduras, etcétera, o parásitos, etcétera. Entonces, esto es algo que ya nos ayuda a nosotros a poder dar la dirección de lo que está pasando con este paciente. En el pH, definitivamente estamos viendo de que generalmente los pH alcalinos, y este es un estudio que se hizo hace muchos años en Argentina, hablamos mucho del pH como un factor más que precipitante, vamos a colocar palabra precipitante de las patologías enterobacterias con frecuencia. Muchas de ellas, pacientes que pueden desencadenar una sepsis, ¿no? En estos casos, el pH es como si fuera un antiséptico. Una cosa importantísima dentro de la orina es la densidad. Y definitivamente acá también igual estamos hablando de la concentración, ¿no? En este caso estamos hablando a nivel tubular. Entonces, y eso lo vamos a ver ante un rato con respecto a la densidad, ya lo vamos a coger. Pero es importantísimo, ¿no? En muchos lugares no existe para hacer algún funcionamiento tubular, pero viendo la densidad sí podemos nosotros suponer que hay un compromiso en vivo tubular. En las proteínas definitivamente, una de las cosas es, la cinta nos dice proteínas, pero para poder garantizar y hacer una certificación a proteínas es una proteinuria de 24 horas. También lo vamos a ver dentro de un ratito. Cuando se habla de cetonas, no necesariamente es diabético. Se ha visto cetonas en pacientes con gestantes, ¿no? Y en algunos ancianos también. Entonces, no es una situación que digamos, si encontramos, sí, cetonas y glucosa, sí estamos pensando pues que sea una patología de tipo diabética, ¿no? Y eso hay que hacer el examen correspondiente, ¿no? En sangre para poder confirmarlo. Y cuando hay una de las cosas que también les comentaba, ¿no? Ahí a los alumnos, ustedes ven bilirrubina, sí, hay un color bastante citrino oscuro, medio amarillento, estamos hablando de cuestión hepática. Pero si tienen bilirrubina y urobilinógeno juntos, estamos hablando de una situación hepática. Pero muchas veces la orina da un color y muchas veces ese color que puede significar una confusión es un falso, diríamos, ¿no? Es un positivo falso, un falso positivo. O sea, ¿a qué se debe las coloraciones? O sea, algunos componentes coloreados, matices o gérmenes o cristales pueden cambiarlo. Entonces, la orina nos ayuda a poder hacer la adquisición que no es problema hepático. Nitritos. La positividad de nitritos siempre hay que tener presente que eso significa la presencia de enterobacterias. Es lo que generalmente se ve.
La esterasa, definitivamente estamos hablando de leucocitos, que siempre es por campo. Y ahí vemos nosotros, definitivamente el pH, ¿no? Que tiene que ver con ese también eh, el equilibrio ácido-base, que eso no vamos a tocar el día de hoy. Se ha visto, y esta es una frecuencia, ¿no? Cuando hay una cuestión persistente de un pH ácido, la presencia de cálculos de ácido úrico o cistina. Y un pH 6 estable, por eso no decimos de variable, sino estable, los uratos amorfos. Y en ambos, definitivamente, la litiasis se da. En un pH mayor, que ya prácticamente se hace alcalino, los fosfatos triples sí es un problema y se encuentra con bastante frecuencia, no solamente en X pacientes, ¿no? Es conocido en algunos como estrubita. Esto definitivamente sí, sí es una presencia bastante, ¿cómo se le dice? Es bastante crítica porque generalmente se extiende. Es como si el cristal no se vuelve chiquito, sino comienza a crecer, ¿no? Entonces, esa es una particularidad que a veces hasta la zona piélica lo que hace pues es coparlo totalmente, ¿no? Y eso vemos nosotros que también hay el componente agregado que son los uratos, definitivamente ya vemos la gravedad de esta. Y una de las cosas particulares que siempre se les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la forma como podemos nosotros hacer la evaluación de esto, ¿no? Eh, una cosa bien simple, siempre hay pruebas complementarias, ¿no? Tenemos los cristales, podemos tener una orina hematúrica microscópica que no se observa en ese momento, pero una ecografía ayuda mucho a ver el lugar donde se establece, digamos, si hay una litiasis. Y solamente es comentarle eso, porque es una de las cosas que es importantísimo tenerlo presente. Aquí vemos la densidad. Ahí es una de las cosas que realmente nosotros como laboratorio, este es general, a nivel del Perú, no tenemos una estandarización. La estandarización lo va a cada laboratorio, de manera particular, estatal, etcétera. Y muchas veces la densidad está entre 1005 y 1025 normalmente. La mayoría de casos para nosotros es de 1005 a 1030. Pero aún así en 1030 ya está habiendo alguna dificultad también para el diagnóstico. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Vamos a tener hipostenuria y siempre está asociada con la dilución, etcétera, o también una otra patología. Isostenuria alrededor de 1010. Y acá, cuando estamos hablando, dice densidad alrededor de 1010, indicativa de pérdida, cuando persiste en esa cantidad, no se mueve. Y lo vamos a ver abajo un ratito. Y la hiperestenuria definitivamente está causada por concentración de solutos y algunas consideraciones aquí, pero veamos el cuadro de abajo. Cuando una densidad es baja, que estamos hablando de hipostenuria, de 1005 a menos de 1005, estamos hablando de patologías como esa, ¿no? Una de ellas conocida que es la nefritis o el uso de diuréticos, definitivamente. La diabetes insípida, creo que en mi tiempo he visto que 3 casos nomás, pero entonces la otra sí. Entonces, vemos nosotros una densidad baja, hay una sospecha. Una densidad alta, definitivamente pensamos siempre en la diabetes. Y otras enfermedades, pero en caso renal, una diabetes, porque es importantísimo tenerlo presente, o deshidratación. Y acá viene eso, ¿no? Cuando hay una densidad fija, que puede ser 1010, 1005, 1008, qué sé yo, está 1010, persiste, sigue con la misma, no hay un cambio, a pesar de que los exámenes repetidos se le hacen al paciente, sí estamos hablando de un daño renal, generalmente una necrosis tubular aguda. Entonces, ¿importante la densidad? Sí, es importantísimo. Bueno, esto ya solamente para que lo tengan presente. Y creatinina, solamente mostrarle lo que es necesario conocerlo. Marcador de la función renal, conocido. Algunas presentaciones, también lo tienen ustedes con tranquilidad lo darlo. La urea,
definitivamente también es importante tenerlo presente, son una de las cosas que se ha utilizado durante muchos años, hasta ahora se sigue utilizando para control. Y esto definitivamente tampoco podemos decir que es una situación de especificidad, ¿no? Y vemos nosotros también ahí algunos componentes. Y hay una cosa que me llamó la atención, una de las historias, ¿no? Que de nuestra patria. Encontramos nosotros una creatinina de 6, así empezó el joven, el niño. 6 y una urea de 200. Al día siguiente tenía una creatinina ya no de 6 sino de 7 y una urea de 80. Había un desbalance tremendo. Y esta también es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta cuando hay patologías como estas. Y una de ellas es definitivamente la necrosis tubular aguda. Y esto es una infección, una situación que se maneja, ¿no? El boom definitivamente es importantísimo tenerlo presente. Normalmente está entre 10 a 1 y 20 a 1. Esto definitivamente también es el nitrógeno ureico, ¿no es cierto?, que se evalúa también. Los niveles de referencia lo tienen ahí, pero acá abajo está lo que realmente el boom nos ayuda a nosotros en manejar, ¿no? Cuando nosotros tenemos una urea-creatinina mayor de 100 a 1, estamos hablando de un compromiso renal. Y el boom debe estar entre mayor de 20 a 1, o sea, la urea y creatinina en ese plan. Normal, ustedes ven esa cantidad. Si es renal, definitivamente el compromiso es menor. Acá, en lugar de aumentar, es menor, 40 a 1 en caso de la urea y creatinina, y el caso del boom creatinina es menor de 10 a 1. Pues esto ayuda mucho y esto es algo que le han hecho los nefrólogos, o sea, no es nuestro, pero vemos que realmente es algo compatible para manejarlo, ¿no? Los valores referenciales lo tienen ustedes arriba, pero un boom superior a 100, ya eso ya entiendo la literatura, está hablando de un daño renal grave. La cistatina C, ¿para qué nos sirve? Diagnóstico disfuncional, nuestro riñón, y aparece entre 36 y 48 horas antes de que la creatinina, o sea, es mucho más sensible que la creatinina. Tiene sus limitaciones, pero se está utilizando, pero no de manera sola, ¿no? Siempre está complementándose con otras pruebas de tipo renal. Los valores están ustedes ahí viendo. La beta, ¿cuál es la importancia de la beta? Que es un marcador tumoral, también eso lo conocemos. Es también valoración de la función tubular. O sea, y la función tubular también lo muestra. Hay un daño, etcétera, hay una diferencia de tubulopatía proximal, etcétera. Es para el túbulo. Si ya tenemos la densidad, tenemos la beta, que nos ayuda a nosotros también a valorar si hay una alteración tubular, principalmente. La interleuquina 18 ya se está usando, ¿no? Antes era solamente mencionada, ¿no? Y también esto se está viendo, o sea, todas las citoquinas, todo lo que significa estos elementos inflamatorios, proinflamatorios, aparecen cuando hay un daño, definitivamente. Pero en este caso se escogió la interleuquina 18, que es un biomarcador del daño renal agudo. Ahí está. Y también lesiones tubulares. Entonces ya tienen tres para lesiones tubulares. Puede haber otras también, estimulación, como la factor necrosis tubular, etcétera, pero lo importante es ese nivel que estamos viendo ahí. La proteína beta 3, ¿para qué nos sirve? Es un marcador de la orina para estimar la tasa de filtración glomerular. También es un detector temprano de la disfunción renal. Entonces, ya estamos hablando de un compromiso también de lo que significa esa, como entre comillas, como a veces recuerdo más lo pasado, ¿no? La depuración, igual. Esto nos ayuda bastante. Es un indicador de alteración precoz de la filtración glomerular. Aparece en orina antes que otros marcadores de daño renal. Ya podemos decir cualquier otro elemento que hemos estado revisando.
Eso es lo importante, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Y este es un indicador, ¿ok? Nos está indicando hay un problema de tipo de la filtración glomerular a nivel, vamos a decir, renal propiamente dicho, ¿no? El King 1, que también se está usando en la actualidad, y ahí estamos, tenemos que ver, ¿no? Eh, y ahí en lo marcado amarillo dice, ¿no? Los niveles del King 1 aumentan 6 horas después del ataque isquémico y permanecen elevados durante el periodo de 48 horas posteriores a la lesión. Se está usando también esto. Los valores normales significan menor o inferiores a un nanogramo por mililitro. Entonces, esto también nos está ayudando también a ver la situación tubular, como también mirar esas fases tempranas, ¿no? De la fusión también. Y hay una cosa, ¿no? Casi todas estas células, casi digo, casi todas sustancias, cuando tienen valores muy relativos, muy bajos, como dice ahí, ¿no? Fase temprana tiene factor de protección. Y como toda la interleuquina, cuando tiene valores normales es de protección, de cuidado, de facilitación, pero cuando esto progresa, ya se vuelve a ya se vuelve a lo malo. Entonces, cuando ya aumenta este nivel de esta KIN 1, ya estamos viendo que hay un compromiso tubular, y esto definitivamente en las lesiones renales, insuficiencia renal crónica o fibrosis renal. Pero ¿qué nos interesa a nosotros es que este es un elemento que nos ayuda a ver la función, ¿no es cierto?, temprana, y, y es definitivamente, es a las 6 horas, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, vigilar a estos pacientes, y tiene los valores, en este caso, los valores eh, menores a un nanogramo por mililitro. Entonces, los niveles del KIM 1 aumentan a las 6 horas de un ataque isquémico, o sea, un problema isquémico, ¿no es cierto? Ya. Permanecen elevados durante el periodo de 48 horas posteriores a la lesión. El legal también es un biomarcador precoz de la lesión renal aguda, detectable en orina y en plasma, de 2 a 4 horas del daño, mucho antes que la creatinina. Y acá también se utiliza para identificar el daño tubular. Entonces ya tenemos ahí hasta ahorita 5 pruebas que nos ayudan, pero estas últimas definitivamente no se usan con tanta frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que sí valorar las primeras dos que hemos estado mencionando. No digo que no se haga, sino no se hace con mucha frecuencia. Esto para poder determinar si hay un problema de tipo tubular. La inulina ya es conocida con más de 50 años y se le considera la prueba estándar, ¿no? Para medir la tasa de filtración glomerular. Eso ya se conoce hace muchos años. Y esto es lo que podemos resumir en cierta manera, ¿no? Lo que hemos estado mirando. La prueba de función renal, la creatinina, definitivamente la tasa de filtración, ese indicador de proteína albúmina también, que nos va a mencionar también si hay un daño de tipo renal. Pues lógico, no se pierde, ¿no es cierto? Con hipertensión, diabetes, etcétera, se pierde albúmina, y la albúmina también baja a nivel sérico. Ese cociente también de albúmina creatinina, que también es importante tenerlo presente y debe estar, ¿no? Es el daño temprano, mayor de 30 miligramos en la enfermedad de tipo renal. Una proteinuria también, que es importante tenerla presente, generalmente producida 24 horas, ¿no es cierto?, para determinar los síndromes. Y también cuando encontramos una proteinuria, ¿no? Eh, que está más o menos dentro del 1 gramo, o sea, es bajo, hasta menos de lo que es un nefrítico, ¿no es cierto? Se está hablando de a nivel tubular también. Entonces también se puede utilizar, ¿no?, esta proteinuria que son esas.
bajas, son trazas, ¿no?, que se puede observar. Y hay que mirar también si hay algo que está funcionando mal en el... Y luego los electrolitos, que sí, hay una variedad, ¿no es cierto? Aumenta la enfermedad renal sérica, en este caso el fósforo, como también afecta el equilibrio del calcio, ¿no? Esto luego se pero lo que pues, se ha podido conocer es que el calcio tiene una particularidad también de hacer depósitos, ¿no?, minerales, permite el depósito de minerales a nivel vascular. Entonces, ese es quizás es el mayor riesgo, ¿no?, que puede haber en estos elementos de electrolitos que pueden estar aumentados o generalmente. Y los electrolitos que también, eso no vamos a estar comentando porque eso lo vamos a hacer en una clase aparte, el equilibrio ácido-base, y ahí tenemos que ver todos los electrolitos, sodio, potasio, el calcio, magnesio, fosfatos, etcétera, y que son importantes tenerlo presente también. Eso también es para valorar la función y también el aspecto tubular también. Solamente esto mencionarle, ¿no? Esto se realiza también muy poco. En otros países sí es una frecuencia para ver también a nivel tubular, ¿no? O sea, concentración, ¿no?, desde concentración y dilución. Y la concentración significa que normalmente una orina puede estar en 1025, ¿cierto? O más, 1030. Si la densidad permanece en menos de 1025 con todas estas manifestaciones de no tomar alimentos, etcétera, esas condiciones, está hablando de una disfunción tubular. La dilución, la densidad debe bordear o estar menos de 1005, ¿ok? Y esto a través de definitivamente esa ingesta, etcétera, que va a diluirlo, ¿no? Pues esto también valora que a nivel tubular. Y luego el resto, lo que significa también la osmolaridad, que es importante tenerlo presente también, y es un buen marcador también, etcétera, que va a mostrar la concentración y también a nivel tubular. Eso ya lo conocemos, solamente reiterarla, el mejor indicador de la función glomerular, etcétera. Hasta ahora, ya con sus modificaciones, bueno, que el otro tipo de MDDRL, tantas cosas, pero al final hay un parecido, ¿no? Quizás en otro está más ajustado, específico, pero hasta ahora todo lo que significa la función glomerular en la tasa sigue siendo un buen marcador. Ahora, lo importante de una hematuria son dos. Hace una semana, allá en el consultorio estábamos viendo unas orinas y así, de frente, era una hematuria no muy abundante, una hematuria de 20 a 30 por campo. El 30% era hematíes dismórfico y no había más que dos o tres leucocitos. ¿Qué era? Estamos viendo un problema glomerular. Entonces, es una de las cosas que también ayuda a ver, ¿no?, a qué nivel está comprometido cerca el paciente, ¿no?, y esa hematuria que aparece. Dentro de todo lo que han visto ustedes y que también ha sido una confusión, ha sido los tres vasos. Esta es una prueba que se realiza hace muchos años. Y es una prueba que también ustedes, alguna oportunidad cuando estén en Serún, van a tener que hacerlo, ¿no? En que sean los tubos. Entonces, usted tiene la orina número uno, definitivamente la primera orina que sale es uretra. Algunos también mencionan que puede ser prostática, como también la vejiga, pero bueno, vamos a colocarlo ahí. Cuando es el último, es vejiga, que también muchas veces dicen que es prostática. Entonces, tenemos ya dos evidencias, ¿no? Pongamos que la uno sea uretral, nada más, y la segunda sea vejiga y también próstata. Y la tercera, que son los tres vasos hematúricos, es netamente renal. Entonces ya tenemos por lo menos evidencia de dónde puede estar
teniendo el problema este paciente. Y nosotros tenemos una paciente que también, ¿no? No hay matices dismórficos, matices dentro de eso, no hay mayor molestia, y aparentemente no hay una infección ni un ITU a nivel superior, y nosotros lo que estamos sospechando, ya le pedido que vaya pues al urólogo, etcétera, que sea algo uretral. ¿Pero qué? No, no lo sabemos, pues. Eso ya tiene que ser el diagnóstico. Pero aparece así, sus orinas primarias son así. Y no es una hematuria abundante, ¿no? Pero sí es una hematuria. Uno tiene que ver lo que hay. Y podemos nosotros tener acá, ¿no? Uretritis, hay alguna estrechez o algún tumor, que eso no lo sabemos. ¿No? También es tipo traumatismo, ¿no? Y esto es todo lo que se tiene que pedir. No vamos a estar comentando todo esto, pero en todos los pacientes, y una de las cosas que sí he visto, se le piden todas las pruebas, ¿ah? Y le hicimos las pruebas basales. Aunque ha puesto hemograma acá, las pruebas basales son hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Y eso ayuda mucho a ubicar al paciente en cualquier circunstancia o una deficiencia en algo, ¿no? Vemos estos pacientes porque hay hemorragia, hay que ver cómo está la coagulación. El examen de orina está acá. Si hay pérdida, hay que ver si las proteínas también están perdiendo, si dónde. Si hay una infección, en esto, como hay algunos casos de nefritis, hay hematuria, hay que hacer urocultivo. Pero si es gestante, hay que hacerle, de todas maneras, pacientes que tengan hematuria, hay que hacerle su HCG, porque puede ser otra cosa. Como le digo, si es prostático, el PSA. Y en muchos de los casos, solamente la serología viral se puede realizar por cuestiones epidemiológicas. Luego ya vienen los otros complementos, ¿no? Que ya eso nos da más allá al pie del diagnóstico. Pero acá no debe faltar por lo menos las pruebas basales, que es importantísimo, una proteinuria, un cultivo que nos va a indicar que hay una patología ahí en ese caso. Porque la hematuria solamente es como si fuera un signo, ¿no? Acá en la proteinuria también hay una situación que es bastante anecdótica, ¿no? Y una valor de referencia de 150, cuando ya estamos hablando de proteinuria, estamos hablando mayor de 150 en 24 horas. La albuminuria, que generalmente es lo que más se califica, mayor de 30 miligramos por 24 horas, está referida a todo esto, ¿no? Albúmina, proteína sérica, glucoproteína y tanjorfal. Todas esas proteínas están dentro del marcado de lo que es albúmina. Una proteinuria glomerular ya hemos referido que lo que predomina en el 60% es albúmina. Cuando una proteína es tubular, una proteinuria tubular, ahí hay alteración, etcétera, absorción, etcétera. Lo que se pierde son las proteínas de baja, o sea, de bajo peso molecular. Y ya hemos visto la beta 2, que sirve para el problema tubular, por eso, ¿no? La lisozima, cadena ligera. Y esto lo observan con el paciente con el benzoión, ¿no? La cual hay cadena ligera que también no se observan en las cintas, sino hay que observarlo esto definitivamente salvo la micro, el resto con un electroforesis. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Ya sabemos nosotros que hay un riesgo nefrótico, la cantidad. Pero cuando aparece la microalbuminuria, es como decir, ¿no? Yo tengo un paciente, entre comillas, diabético, y le observo que hay trazas de proteína en la cinta. Entonces yo le pido una proteinuria de 24 horas para calificar eso. Pero posteriormente a eso, para hacer el control y evaluación del proceso de la enfermedad del paciente, ya no merita una proteinuria. Lo que tiene que meritar es una microalbuminuria. Eso definitivamente es un daño precoaglomerular, y no solamente eso, es un factor de riesgo o insuficiencia renal terminal y le da un tiempo de sobrevida. Entonces se dan cuenta de una cinta proteinuria a microalbuminuria, que es lo importante tenerlo
presente. Y ahí tienen ustedes la forma como se realizan los indicadores. Y en laboratorio definitivamente hay tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no nos vamos a meter en tantas, sino hay dos cosas acá importantes, ¿no? Proteinuria 24 horas, amigdalobinuria, la beta que sí se está usando, y si hay alguna situación que también compromete el riñón y provoca esto, siempre preguntar si está utilizando los AINES. Esa es una de las cosas que también se ha visto. Y lógicamente la valoración de estos pacientes con estas cargas de proteína, diabéticos y hipertensos son frecuentemente. Y ya. Por el síndrome nefrótico, y ustedes lo conocen, ¿no? Proteinuria. Mire, hay una pregunta que se le hizo, ¿no? Dice, ¿no? Doctor, hay una proteinuria. Muy bien. Eh, o sea, hay pérdida de proteína, generalmente albúmina. Entonces, ¿qué le pediría para confirmar eso? ¿Qué pruebas en sangre que está perdiendo eso? Y era pues no solamente ver que hay albuminuria, sino también pedir proteínas en sangre para compensar. ¿Por qué? Porque de repente no es por el asunto del hígado, no, del riñón, ¿no es cierto? Porque puede estar disminuido, bajo, qué sé yo, tantas cosas. Puede ser una infección, pero también tenemos que valorar cómo está el hígado, donde se sintetiza estas proteínas, ¿no? Entonces, es algo importante, ¿no? Acá el síndrome nefrótico, usted ya lo conoce, como le digo, más que yo. Las pruebas basales siempre les he dicho, prueba de coagulación, depuración, y son pruebas que también ayudan, son las pruebas de autoinmunidad. En estos casos también todo lo que son problemas virales, etcétera, toxicología, etcétera, todo esto tiene que ser descartado para determinar por qué procede eso, ¿no? Por qué hay en este caso, una síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico definitivamente es conocido. Acá vamos a ver esto. Y acá fue una pregunta así, como se dice, de cajón, ¿no? Dice, muy bien. Eh, frecuencia, estreptococo beta. O sí, te tocó, sí. Pero y esto pasó hace una hora, ¿no? Entonces, muy bien, ha salido estafilococo, ¿no es cierto? Causante de un síndrome nefrítico. Marque usted si se le pide ASO. Y marcaron que sí se pedía ASO. El ASO, antiestetolicina, se pide exclusivamente para estreptococo beta, para ningún otro más. Y acá tenemos que se dan cuenta, todos los que dan síndrome nefrítico es bastante numeroso de todo tipo, pero el que nos da a nosotros por la frecuencia de estreptococo es el ASO. Y también, para decir que es una nefritis, los complementos. Y eso está en una historia clínica de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los complementos se depositan en la membrana que la destruye. Entonces, esos niveles de baja, complementos 3 y el total también que se dé para valorar toda la línea, y entonces uno se da cuenta y el pediatra lo pide, ¿no? Hay una nefritis, muy bien, hay que ver la proteína, muy bien, hay que pedirle un ASO, muy bien, la secreción faríngea, si es que el caso se amerita, y luego pedir complementos. El fracaso renal, y ustedes lo conocen también más que yo, acá vemos nosotros, debe estar más o menos reversible hasta 3 semanas. Hay renal, renal, etcétera, y por renal, que es importante tenerlo presente, ¿no? Y hay un sinnúmero de pruebas que hay que hacer. Generalmente la orina y el electrolito, que son eh, eh, lo indispensable para poder manejarlo. Y luego tiene la función renal, etcétera. Ahora, acá, electrolitos, orina, osmolaridad, y vemos casi todo, ¿no? La situación basal, que siempre les he dicho que hay que hacerlo. Gasometría, porque en los problemas renales, ustedes saben que siempre hay esta dificultad del equilibrio ácido-base.
De todas maneras, hay que pedir un problema, perfil hepático, pues, ¿no? Porque hay una relación también de situaciones de síntesis que hay que manejarla, de autoinmunidad, ya lo hemos mencionado, hay bastante de esta patología, y etcétera. Y siempre una imagenología. De enfermedad renal crónica, de todo lo que se ha pedido ahí, esto se le agrega alguna otra cosa más. Y una de las cosas que he visto que le agregan los, eh, los nefrólogos es un téveno y también ver esa diferencia del calcio, ¿no? Calcio es, porque hay anemia, etcétera. Entonces, eh, ya con toda la situación, patología que pasa en las 3 semanas, ya estamos hablando de un proceso de tipo crónico. Y acá es todo, ¿no? Se pide el hemograma, pruebas basales, examen de orina, como si fuéramos una vez, por primera vez, ¿no? De la filtración glomerular, etcétera. Y aún así hay que determinar también que haya, como acá hay ya lesiones de tipo osteolitis, problemas del calcio, etcétera, ver cómo anda con el fósforo y también ver estas hemorragias. Si hay que hemorragia, hay que ver también cómo está el hígado con la parte de coagulación. Pero muchos de los nefrólogos que veo, que bueno, que conozco, me dice, en este caso, los pacientes crónicos tienen sensibilidad de hemorragia generalmente colónica. Entonces se les pide TB a estos pacientes. Las causas, ustedes saben que puede ser variable, pero generalmente en insuficiencia, dos son cajón, diabetes y hipertensión. Hay una, en una de las exámenes que no sé si estará ahorita ahí en reporte de la práctica, pero había algo que realmente llamaba la atención, ¿no? Era un término de hiperfiltración, o sea, se filtraba más allá de lo que había, se puede decir así. Usted ya sabe más o menos lo que es la tasa de filtración, 120, 160, pasaba largamente. Y se conoce que cuando hay hiperfiltración glomerular es una parte de compensar, ¿no? El riñón, la patología que tiene. Pero es un aviso. ¿Cuál es el aviso? Cuando aparece hiperfiltración glomerular en un riñón, va a aparecer la microalbuminuria. ¿Se dan cuenta? O sea, es un aviso que va a aparecer una microalbuminuria. Y ahí nos va a avisar que realmente hay lesiones glomerulares evidentes. Igual, yo le he dicho que acá hay que pedirle todo, inclusive, como decía, el tébano y pruebas de coagulación, que es importante tenerlo presente. En caso del problema, síndrome, ¿no? Coronario, en general, ¿no? Esta es una buena vista o figura que es importante porque acá está hablando de todos los factores, ¿no? Hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo, dislipidemias y otros. No vamos a ver la fisiopatología, pero vemos nosotros lo que sucede en estos casos y hay luego las alteraciones, ¿no? Esto lo he dejado por una sencilla razón, ¿no? Porque eso después vamos a ver una cuestión de práctica, ¿no? Acá, por ejemplo, si vemos cuenta, aquí hay muchas lesiones endoteliales. O sea, en todas estas cosas, a pesar de que no hay todavía un desprendimiento, si no hay presencia todavía del ateroma, todo esto va a significar que hay lípidos, hay un sinnúmero de elementos citoquímicos, hay interleuquinas y la presencia también de la respuesta a la proteína C reactiva. Entonces es importante tener que hay un sinnúmero de áreas de inflamación.
esto se va a presentar. Esto ya lo conocen, lo vamos a tocarlo. Recuerden que cuando hablamos de síndrome, aquí, todo lo que es el síndrome coronario, síndrome metabólico, etcétera, todo ello que tiene que ver con el corazón, síndrome cardiovascular, no decir que solamente está en corazón, también se ve en ACV y también se ve en lo que significa enfermedad arterial periférica, ¿no? Porque los mismos factores de riesgo son este perfil lipídico o lipidograma, eso es lo que ustedes ven con frecuencia, ¿no es cierto? Eso ya, el término de lipidemia también hay que conocerlo, ¿no? Hay, digamos, niveles anormales de lípidos en sangre, ¡pum! Pero ¿qué hay dentro de todas esas lipidemias? Hay un término que ahorita se utiliza mucho, la heterogénica, ¿no? Todos son altos lipoproteínas ricas en triglicéridos. Hay acá, dice, valores séricos normales, solidamente altos de LDL, y acá viene el asunto, ¿no? Con un mayor partícula de predominio LDL pequeños y densos. Eso se está viendo de que no solamente son partículas grandes, sino pequeñas, igual que la microalbuminuria, que aquí está la carga. Aquí está el más daño que lo que LDL está padeciendo. Entonces, ahí se está viendo terapias bastante restrictivas, ¿no? En los pacientes. Otro de los enunciados que ahora ya se conoce es colesterol no HDL. Estamos hablando de la epidemia heterogénica, ¿no? Estamos hablando de colesterol total menos el HDL. Entonces, una de las cosas es que esto se observa, ¿no? Dice, ¿no? ¿Y dónde se observa más? Igualito en todo lo que son lípidos. LDL, kilomicrones, LDL y sus remanentes. Y lipoproteínas de tipo A. O sea, una de las cosas que valora, y eso cuestión que lo han ya determinado, es el valor del ApoB, decían, el colesterol no HDL. Y otro compromiso también de una dislipidemia heterogénica es cuando el HDL está disminuido. Entonces, tenemos nosotros presencia de elementos de alta cantidad de triglicéridos, pero también tenemos la presencia de un HDL que está disminuido, que no, ya no apoya. Entonces, toda esta dislipidemia heterogénica tiene que ver con este compromiso que estamos viendo. Acá hay algunos datos, ¿no? Pero acá está lo que es interesante. El colesterol no HDL, ya sabemos que el colesterol menos HDL, acá viene, ¿no? Indicador de nivel circulante de la proteína heterogénica. Eso ya se conoce así, ¿no? En lugar de hacerle, ¿por qué? Porque hacerle ApoB 100, esa lipoproteína es cara, o sea, no se hace a cualquiera. Entonces lo que se hace el médico, este cardiólogo, la persona que está manejando estos casos, es utilizar el concepto de colesterol no HDL. Entonces ya para poder bajar o subir la terapia de este paciente, ¿no? En la cuestión de lípidos. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y otro, igual acá hay relaciones que también colesterol total y HDL también es un índice, en este caso ya a nivel personal, ¿no? ¿Y qué se utiliza esto cuando los pacientes tienen un triglicérido mayor de 400? O sea, es una hipertriglicemia bárbara. El valor esta relación debe ser menos de 4,5. Cuando es más, está hablando de un índice heterogénico evidente. Y acá hay otra, igual también, ¿no? Cociente del LDL más HLDL. En la relación debe ser 3,5, menos de esa cantidad de 3,5, ¿no? Porque ahí estamos hablando considerablemente de riesgo cardiovascular. Entonces, en la primera que tenemos nosotros es la importancia de tener
el HDL, colesterol no HDL, que está representando la carga de apolipoproteína B. Y acá definitivamente es el colesterol total y HDL colesterol, una relación que debe ser un valor de menos 4,5. ¿En qué pacientes se hace? Por lo que son hipertrigliceridemia. Y ahí viene. El ApoB está en todas las partículas heterogénicas, ¿eh? Que tienen LDL, LDL, IDL, relación colesterol no HDL, que eso también hemos visto, está ahí indicando que esa es la presencia. ¿Y para qué es? Tiene que saberse eso, ¿no? El APO es el predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular aterogénico. Eso es lo importante de dosar esto. Y esta es la cantidad que debe haber normalmente, valor referencial. El APO1 es lo contrario, ¿no? Eso está en el HDL, etcétera. Qué interesante. Protección del sistema cardiovascular, reducir el riesgo y eliminar la grasa, igual que el HDL colesterol. ¿Cuándo solicitar esto? Cuando usted tenga un nivel bajo de HDL, para establecer el riesgo de enfermedad cardiovascular hay que hacer esto. Porque puede haber acá alguna alteración, le digo, a veces eh, muy propia, hasta genética, pero si vemos que hay un ApoA1 bastante adecuado, y es un buen compromiso con el HDL bajo. O sea, ambos se tienen que manejar. Como le digo, son pruebas que no se realizan tan fácilmente, y eso es por el alto costo de estos. No es una química corriente, pero eso debe utilizarse cuando el HDL está bajo, para confirmar. El LPA, lipoproteína A minúscula, que para nosotros nos interesa. Está formada por esa asociación de LDL y el ApoA, y contiene ApoB100. El ApoA chiquito, no grande, ¿eh? Por acá. Los niveles elevados están asociados a mayor riesgo de ¿qué? Enfermedad cardiovascular, ACV, propiedades ateroscleróticas. Y como esto atrae el reclutamiento de células inflamatorias, va a aumentar el depósito vascular del LDL y es un riesgo para la trombosis. Ese es lo que nos interesa conocer de esta particularidad. Lo pasamos y solamente he estado mencionando lo mismo de ahí, etcétera. Esto que lo pueden leer con tranquilidad. Ya está creo que en la clase también de teoría, para no repetir lo anterior. Es lo mismo, sino que acá estoy haciendo la conclusión, ¿no? De lo que hemos visto ahí. Y siempre le menciono que el EDL, las pequeñas incidencias son de mayor importancia para evaluar el riesgo, más que el LDL. Ahorita se está usando eso para hacer diagnóstico. Esto es importante que lo tengan presente. Ya en una de las clases del seminario hemos visto, ¿no? Una de las preguntas es, ¿por qué las troponinas de paciente que tenía un problema eh, pericárdico, podemos decir nosotros? ¿Por qué aumentaba el CKMB y la troponina estaba baja? Y de verdad que le digo, miren ustedes, le decía a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué tipo de troponina se está usando? Cualitativa. O sea, esa troponina es prueba rápida y que puede ser muy sensible, específica, pero no llega al 100%. Entonces los niveles bajos de la troponina no lo detecta. ¿Se dan cuenta? Luego ya comienza a subir la troponina y SKMB baja, ¿no es cierto? Ah, y uno se pone a mirar por qué baja y sube la troponina.
Ahí está la razón. En los cuadros, ¿no? El tiempo de inicio, el pico y la duración de elevación. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es importante tenerlo presente para no equivocarnos. Una de las cosas que creo que está por aquí, vamos a ver la estrategia. Por el caso de esto, ya lo sabemos nosotros, ¿no? Es diagnóstico y pronóstico. Algunos mencionan que la I y la T es mejor que la I, pero ambas se usan. Lo que sí se dice es que la concentración es alta, como este paciente, como visto en la historia clínica, ya estaba con tres y tanto. Recuerdan los valores que me equivoqué y nadie me ha corregido, ¿eh? Yo puse 0,1, es 0,01. Y por eso le he puesto ahí para corrección. La concentración elevada muestra un mayor riesgo de muerte. Y este paciente que tenía 3, ¿no es cierto? Ya estaba, pero 100 veces ese orden de muerte. ¿Qué es lo importante? También lo sabemos. Lo importante de todo esto es igual que le digo que tienen que ver esto. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante acá? Aumenta las 3 horas, para resumirlo, un pico de 12 a 24 se analiza. Entonces, ¿para qué es útil un CKMB? Aparte de para apoyar también el infarto, no digo que no. Esto se puede utilizar para un reinfarto, igual que la mioglobina, ¿no? También ahí se le hace también para el infarto, el miocardio, eso no se niega, pero también se utiliza ¿para qué? Para también valorarle reinfarto. Y acá hay una de las cosas que realmente también ha sido crítico y ahorita lo vemos que hay alguna dificultad, ¿no? El PCR es un reactante de fase aguda. Va a aparecer en cualquier tipo de inflamación o infección. Ahí dice, en un infarto al miocardio aumenta a las 4 o 6 horas. Lo máximo es de 2 a 4 días, se normaliza después de 10, 7 a 10 días. ¿Qué es importante? Es un predictor. El PCR es un predictor. Nos va a decir, va a suceder un problema cardiovascular. Entonces, eso es lo que tenerlo presente dentro de lo que... Y eso, antes de la pandemia, fue una boga de los cardiólogos. Pedían mucho PCR ultrasensible. Y cuando encontraban PCR alto, es un infarto. No, así se lo digo, es una cosa que... Y tenían razón, ¿no? Porque es un predictor de un infarto. No es para determinar que es un infarto de miocardio, pero es un predictor. Entonces dice, sí, es posible que tenga un infarto. Predictor. Y luego el resto, ¿no? Tenemos una interleuquina 6 también, de respuesta a una lesión, después de un IMA, punto. Necrosis tumoral, también igual, aparece después del IMA. Y esto sí se menciona que es un predictor independiente de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca, la fase crónica del IMA. Factor necrosis tumoral en insuficiencia cardíaca, la fase crónica. La mieloperoxidasa, solamente mencionarle, ¿no? Que dice, ¿no? Es un biomarcador proinflamatorio clave, predictor temprano de riesgo de infarto al miocardio. Se dan cuenta, hay muchos elementos que no ninguno se va a utilizar individualmente, sino dentro del proceso de esto. Si podemos nosotros acá mencionar mieloperoxidasa, hasta cuando se está acumulando la grasita, ¿no? Dentro de la vascular, ahí está. Eso también nos está diciendo que aumenta el MPO, va a aumentar el riesgo de un infarto porque hay desprendimiento de las placas. ¿Qué facilita una reacción inflamatoria? ¿Y cuál es la inflamación inflamatoria? La presencia de polimorfos nucleares. Y ahí se menciona, ¿no es cierto? Alcanza un pico a las 24 horas. Es decir,
igual que cualquier evidencia de manejo, en este caso la parte química, la inflamación es útil, sí. Para la curación, en el IMA sí, pero cuando es severa, excesiva y alta liberación de MPO, o sea, peroxidasa, los polímeros nucleares aumentan. Y en lugar de hacer una remodelación adecuada, es adversa, comienza a destruir. Hay eventos secundarios. Entonces, esta MPO es importantísima también tenerlo presente al comienzo. Casualmente mencionarle, la amiloide sérico aumenta durante la inflamación, lesión aguda y alcanza entre las 6 a 8 puntos. Muy poco he visto eso en el trabajo. Acá es simple lo que estamos diciendo, ¿no? Porque no estamos hablando de toda la patología ni esto, que ya es algo que ustedes han hecho, ya está en la rotación de cardiología. El peptio natriurético, ¿para qué es? Diagnóstico, severidad y pronóstico de insuficiencia cardíaca. Punto. Esta también es otra de las pruebas, GPBP, es liberada hacia la circulación a 2 a 4 horas al inicio de la isquemia. Todavía no se ha producido, se puede decir, no el taponamiento, si hay una isquemia miocárdica. Y también regresa a los valores entre 2 días cuando se supera esto. Y ahí viene, más sensible que la CKMB y la mioglobina, para diagnóstico precoz de infarto miocardio. Otra prueba que en otros sitios se está haciendo es el microarray. Y acá definitivamente se utiliza, dice, en infarto, en hipertrofia de cardiomiocitos y en insuficiencia cardíaca. Y hay unos elementos realmente que, como le digo, no lo hemos visto acá nosotros, probablemente lo estemos usando, pero a nivel de otros países que nos rodean sí lo están usando esto. Y todo es una de las cosas que realmente me llamó la atención, ¿no? Cuando estuve leyéndolo hace ya un tiempo, pero tiene todas sus razones, ¿no? Eh, igual que las placas que tiene el PCR, la mieloperoxidasa, factor de necrosis tumoral, que está todo mezclado ahí, hay también reacción inflamatoria, leucocitos. Y cuando hay una leucocitosis, por eso que el hemograma es importante tenerlo presente también, está hablando que hay una inestabilidad en las placas. Cuando hay otros componentes que es importante también, esto lo leen con tranquilidad, una de las cosas que también se menciona, que cuando hay un infarto y uno le toma la prueba, o sea, está, por decirle, casi para resolverse el infarto, en este caso, ¿sí? Pero sigue la leucocitosis, significa que ese infarto va a progresar más y va a ser mucho más grave. Eso se ha hecho los estudios también a nivel de los especialistas, ¿no? El infarto silente, quizás una particularidad es que cualquiera puede tener ese problema. Pero ¿quiénes? Los que tienen estos antecedentes. La edad, diabetes, sobrepeso, presión al hipertenso, hipercolesterolemia, o sea, todos los factores de riesgo, incluyendo diabetes, hipertensión, son, pueden ser susceptibles de este infarto silente. Y generalmente eso se ve en pacientes mayor, no sé, 45 años, sino mucho mayor, si usted ve ese tipo de situación. Por eso que en los controles que yo veo en los cardiólogos, y cuando ya uno tiene cierta edad, no solamente le pide a ver su corazón y esto, ¿no? Sino le hace un AKG. Y me parece correcto.
Le vamos a terminar, no se preocupe. Así es, cuando no hay que estudiar es así, ¿eh? Se tiene que hasta las 11 de la noche. Esto es conocido. No, lo que está abajo en lo rojito y amarillo sí tiene que conocerlo. Esto es importante porque esta relación ya se ha hecho, ¿cómo saberlo luego, no? Lo que es pero es importante tenerlo presente. Hepatopatías, hepatía alcohólica, que también se da, inclusive está con la gamma glutamil, etcétera. La fosfatasa alcalina, eh, ya conocemos que tiene que ver con la obstrucción, ¿no? Pero hay una cosa que se utiliza, y esto por un cirujano pediatra, amigo, ¿no? Cuando una vez le entregué un resultado, tenía 400 de fosfatasa alcalina, estaba un poquito elevada, esto me dijo, ah, no, esta es una atresia biliar, y va para operarlo. Bueno, cuando dice, ¿no? Que si se acompaña esto con gamma, 5-1-octosidasa y la aminotransferasa, es de origen hepático. Pero lo importante acá, la fosfatasa, aparte de ser obstructiva, es eso, ¿no? Hay un diagnóstico que es importante tenerlo presente. La gamma, ¿para qué es importante? Para determinar que ese problema y de hepático es por alcohol. Y también se ha mencionado que también es uno de los responsables del hígado graso no alcohólico. Pero en la mayoría de casos es un diagnóstico de una hepatitis, una colestasis, etcétera. Y en este caso derivar otras cosas también, alcohólicos, por el alcohol. Es un indicador útil para la atresia biliar también, igual que acá. ¿Eh? Es importante. O sea, acá nos dice, es una hepatitis alcohólica, punto. La 5-nucleotidasa, que tampoco se utiliza sola, ¿no? No conjunta, aumenta en la enfermedad ósea, sino principalmente en la enfermedad hepatobiliar. No aumenta en la enfermedad ósea, sino principalmente en la enfermedad hepatobiliar, o sea, en la colestasis. Por eso que se junta a la fosfatasa alcalina para determinar que esto sea hepático netamente. Ahora, la deshidrogenasa láctica, ya le hemos mencionado bastantes veces, tiene que ver con necrosis. O sea, el aumento del tejido no va a decir que hay una destrucción del tejido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una troponina elevada y un IM y un deshebrada láctica que está aumentando, podemos decir que realmente va a ser un infarto masivo, ¿no? Porque eso significa que hay destrucción. O sea, participa también estos cuadros que estamos viendo acá nosotros, etcétera. ¿Qué hace, no? Estadifica la enfermedad. O sea, estadifica significa qué lugar, qué momento. Y luego el pronóstico. Si hay buen pronóstico, baja. Si hay mal pronóstico, sigue. Y está hablando que hay destrucción y necrosis de estos tejidos. La albúmina, recuerde que tiene una vida media, que esto es lo importante, de 21 días. Y esta es una pregunta, ¿no? ¿Por qué, si son síntesis, por qué el tiempo de protrombina está prolongado, ¿no? En este caso, está alterado, por decirle ya en términos general, y la albúmina está normal. Y es por eso, los 21 días. O sea, tiene más tiempo de permanecer normal
que el tiempo de protrombina. Pues esa es una de las cosas que también uno se pone a mirar, ¿no? ¿Por qué razón a veces en los pacientes están cirróticos persiste la albúmina y la troponina viene, el tiempo de protrombina viene a ser alterada con problemas de coagulación, etcétera? Pero acá de todas maneras hay que determinar que no haya un problema, no solamente hepático, ¿no? Hay también problemas de dependencia de la vitamina K, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sucede? Recuerden algo, ¿no? No es que aumenta, ¿no? A veces uno dice, no, tiempo de protonina está aumentado. No, tiempo de protonina está alargado. O sea, no se coagula los 13 segundos. Persiste, a veces no se coagula. No hemos tenido hasta pasar los 30 minutos y nada. Entonces, eso se debe a que estamos hablando de, no que aumentó, sino estamos hablando de tiempo de protrombina prolongado. Y son, tanto la albúmina como ellos son la función de síntesis. Aquí hay un dato interesante, ¿no? La ictericia. A veces una de las preguntas era, ¿no? ¿En qué cantidad de bilirrubina, ictericia puede estar en este caso? A partir de 2. Algunos dicen de 3. Y aparece, pues, ¿no? A nivel de la cultiva, etcétera. Ahí están los valores. Acá hay algunas consideraciones que eso, si una bilirrubina es alta, directa, tenemos estas preocupaciones. Hepatitis viral, droga, obstructiva, etcétera. Si es indirecta, hemólisis. Y una de las frecuencias es enfermedad hemolítica recién nacido. Y la fafetoproteína, a pesar de que ser un también un marcador tumoral, definitivamente, ¿no? También está con valores referenciales también. La detección de seguimiento de neoplasias primarias, en este caso del hepatoblastoma y hepatocarcinoma, en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que progresa a la cirrosis y luego al carcinoma. Entonces, aquí en esto va a tener referencia de este caso, la fetoproteína, pero todavía no está hablando como si fuera un marcador, sino haciendo el proceso hasta llegar a esto. Aquí hay algunas consideraciones también interesantes a tener presente, esos valores. Eso sí se ha visto, ¿no? Mayores de 400, nosotros hemos visto mayores de alfa-fetoproteína de 500, ya el médico decía, no, este es un carcinoma. Y acá se menciona, ¿no? Mayor de 400, subjetivo de un carcinoma. Es el alfa-fetoproteína que se puede estar dosando. Y para que vean que no solamente es cáncer, ¿no? Sino también cuando los elementos, cuando las elevaciones no son muchas, siempre estamos hablando de hepatitis. Lo dejamos. Ahora, casi viene una de las grandes dificultades que hemos visto nosotros más en los internos, ¿no? El diagnóstico. Te mandan a hacer, dice, pídele hepatitis, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de hepatitis? Aparte de todas las pruebas, ¿no? De pruebas hepáticas, pruebas basales, que también le he dicho a usted, pruebas basales. ¿Cómo pido yo para hacer la detección de hepatitis B? Dos pruebas. El antígeno en superficie y el anticore. Con esos dos se está haciendo el diagnóstico de una hepatitis B. ¿Ok? Son las dos. El anticore y antígeno en superficie. ¿Qué hay cuando estoy pidiendo para una hepatitis A? Y ustedes ven ahí. Yo pido anticuerpo IgM, anti-A. Casi es el mayormente lo que pide, pero también puedo pedir la G. Esa es la forma como se pide. ¿Cómo se pide para determinar vitaminas? En este caso, hepatitis C. Anticuerpos
de la hepatitis C, que puede ser ELISA esto o también biología molecular. Este es el delta. Pero todas estas tres cosas que generalmente se piden, a veces no se sabe marcar, por eso estoy diciendo. Hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos. Hepatitis A, ahí ven ustedes los anticuerpos y la hepatitis C es prácticamente todo lo que es el genoma de anticuerpos contra la hepatitis C. Esa es la forma como se debe de pedir. Acá vienen los artritis, ¿no? Alcohólica, ¿no? Y cuando hay una dominancia arriba, y este es importante, si este es padre es importante, ustedes lo tienen también, estamos hablando de qué? Un problema hepatocelular. Acá está, hepatitis, acá definitivamente alcohólica, no alcohólica, o inducido por droga. Y generalmente los hay en Panadol, ¿no? Etcétera. Ahí está cuando hay una transicional y todavía no hay una valoración entre ambos de 1 a 2, estamos hablando de cirrosis, problema de hepatitis crónica o autoinmune. Y cuando es mayor de esto, estamos hablando ya de una hepatitis alcohólica clásica, dice, enfermedad alcohólica también esto, en el hígado, enfermedad de Wilson. Pero acá lo interesante también hemos visto, ¿no? Cuando tenemos nosotros tanto eh, partato, cuando hay toque TGO, TGP, que bueno, es un asunto ya que por rutina lo decimos, es mayor de 4, sugiere fallo renal. Fallo renal. Y cuando tenemos nosotros una transaminasa que disminuye, o sea, empezaron con, puedo decir, 400, 500, pero luego disminuyen, están en 100, y eso lo hemos visto también nosotros, y la disciplinosa láctica aumenta, está habiendo necrosis masiva. También son dos cosas que sí hemos visto nosotros en la cuestión de el trabajo de laboratorio. ¿Cuál es lo importante de la hepatitis autoinmune? Generalmente están siempre relacionados a la parte viral. Esto le piden a todos, ¿ah? Lógicamente el resto también, pero sí que hay medicamentos, pero esto es lo que más piden. ¿Y qué se le pide, aparte de todo eso, ¿no? Que hay, todo el perfil está alterado. ¿Ok? Pero dentro de la parte inmunológica se le pide esto, ANA, SMA, anti-LKM. Luego se le pide IgG, hace en este caso una biopsia, ¿no es cierto? Y se descarta la ausencia de hepatitis, como esto de acá. Entonces, aumenta el cuadro hepático y no hay evidencia, ¿no?, de que ninguno tenga esto. Entonces se le cataloga una hepatitis autoinmune. Pero tiene que ver estos parámetros, ¿ah?, que son parte del diagnóstico. En caso de la cirrosis, definitivamente hay una tremenda esto, y tiene que ver esto, y realmente ya lo conocemos. Y todas estas cosas que estamos viendo acá se va a presentar: hipoglinemia, hiperglobulina, pancitopenia, anemia, tipo protrombina alargado, transaminasa escasa elevación, ¿se dan cuenta? En la gamma y fosfatasa también hay una leve elevación, la presencia de bilirrubina directa, hay hipocalemia, hiponatremia, y se ha presentado también intolerancia a la glucosa. Luego, a un comienzo aparece posteriormente como si fuera un cuadro de diabetes, luego una hipoglicemia y luego también el colesterol. ¿Por qué? Porque todos son síntesis, pues, a nivel hepático, albúmina, proteína, colesterol, todo tiene que bajar. Esto ya le he presentado para que ustedes lo tengan presente. Yo le quería mostrarle algo y con eso terminamos.